Tú nos mandaste unas imágenes de los equipos que participaron en los torneos anteriores. Coclí Salgado, estamos con Coclí Salgado, director técnico de las Fuerzas Básicas Olimpistas. Vamos a ver esas fotos para que nos expliques un poco. ¿Tenés ahí el tele? Vamos a ver las fotos. Dice Donosti Cup 2019 y después dice Copa Patrick 2021, que se hizo en México, y después el equipo que acaba de ganar en España. Explícanos un poco. Te veo que tú estás en la foto de la Copa Patrick, de uniforme amarillo, y te veo de uniforme rojo en la Donosti Cup de este año. Explícanos un poco más. ¿Son los mismos niños o algunos se repiten, otros no están? Sí, el 90% son los mismos chicos. En la primera es que no aparecimos en esa gráfica, pero normalmente el 70-80 son los mismos chicos, porque hay que darle continuidad a un grupo. Ya estamos pensando empezar a formar otro grupo, pero como hablamos, ¿verdad? Es siempre con edades bajas, 11, 12 años, para hacer ese trabajo preliminar, ¿verdad? Es un tema del que tanto se habla del fútbol, donde no hay ninguna verdad absoluta. Yo le mandaba ahorita a Gonzalo un texto de Arsène Wenger, donde dice que hasta los 13 años, para tener un entrenador malo, es mejor no tener un entrenador. Veámoslo. Ahí está, mira. Wenger es de la FIFA, habló del desarrollo del talento en un congreso de entrenadores en Friburgo. Ahí está abajo, ¿ves? Correcto. Y más adelante... Ahí dice, ¿ves? Entre los 5 y los 12 años es mejor no tener entrenador que uno malo. Y el problema que tenemos nosotros es que tenemos entrenadores malos. No por culpa de que los entrenadores sean malos. No están preparados. Por culpa que no los preparamos. Sí. Yo me encuentro en la calle más de una vez con entrenadores que me dicen, fíjese que yo hice el curso para entrenador D. Es la licencia D. La licencia D. Pero la licencia C no la ofrecen nunca. Entonces me quedé en D. Y así estamos varios. ¿Qué hacemos? Y me preguntan a mí. Entonces yo por eso hablo de que el deporte hondureño, porque esto no es un problema solo del fútbol, si esto está en otros países, en el baloncesto, en el atletismo, en el béisbol, en todos los deportes. Por eso yo les hablo de la parte científica del fútbol y de los deportes. Entonces, de los 5 a los 12, mejor nada que tener uno malo. Pero en las edades que tú trabajaste a estos muchachos y que los estás trabajando en el Olimpia, es de los 12 a los 15. Y después ya necesitan una preparación superior para la cual tú hablaste de 3 nombres. Coclí Salgado, Luis Alvarado. ¿Me puedes dar otros nombres de David técnicos? Turcios. David Turcios, sí, que lo tuve que sacar yo lo había contratado para este proyecto, lo tuve que sacar porque no cabe dentro de nuestro gobierno, infortunadamente. ¿Qué otras personas pueden trabajar, aparte de Coclí Salgado, David Turcios, Luis Alvarado, en la preparación, que lo dijo él, preparación de otro equipo de entrenadores para que se distribuyan en el país para Porque, poder por ejemplo, Coclí hay una... armar estos centros pilotos? Hay una camada de... Pero no me contestó, ¿me dejas que me conteste? Bueno. Sí, bueno, ok. Déjame que me conteste. A ver, ¿hay otros nombres? Sí, y tal vez voy a ser injusto porque Sí. algún nombre va a quedar, pero tú tienes a Francisco Pavón en Ceiba, tú tienes a José Romero, que a la vez dirige el programa de talentos de la Federación, José Valladares, que coordina el España, o sea, personas hay, Roberto Gómez aquí en Tegucigalpa, personas hay. Lo que pasa es que a veces la pregunta que siempre hacen, ¿y cuándo va a dirigir un equipo de primera división? Y ese es el error precisamente, o sea, esta gente especialista que tenemos en esta área, la tenemos que estimular para que se quede en esa área. A mí no me interesa que un especialista de fútbol menor se vaya para el fútbol profesional. Entonces, es ahí donde la federación, los clubes, llámese gobierno, como a estas 10, 15, 20 personas yo les doy un verdadero estímulo para que se mantengan en ese fútbol formativo. Y así poder desarrollar un verdadero proyecto que la escuela de entrenadores, como tú lo mencionabas, lo está haciendo con esos cursos licencia D, licencia C, pero también debe venir una ley que diga que todo equipo de fútbol menor obligatoriamente tiene que tener un entrenador, sea licencia C o licencia D, ¿verdad? Porque de nada sirve que estemos graduando entrenadores si los padres de familia son los que siguen dirigiendo los niños del fútbol federado, ¿verdad? Entonces, hay
es una pequeña reingeniería que tiene que hacer la federación, Sí. pero para eso se tiene que rodear de profesionales que conozcamos ampliamente el tema. A ver, yo le quiero preguntar justamente sobre el biotipo y el futuro inmediato que pueden tener estos jovencitos de 15 años para dar el salto cualitativo al Olimpia o no sé, o a las mismas selecciones nacionales. A ver si nos menciona algunos nombres ahí, porque yo vi una lista, goleadores, qué defensas tenemos, volantes, porteros, para el futuro inmediato. Sí, mira, lo que hablábamos. Entre los 6 y los 12 años, lo que dice Arsène Wenger en su intervención en ese congreso en Alemania, lo que necesitamos son competencias escolares, son competencias donde los niños tengan oportunidad de estar jugando y no con formatos profesionales, porque un error de nuestro fútbol es que aquí desde los 8 años ya tú inventas octagonales, cuadrangulares. No, el niño menor de 12 años, si todos van a jugar 40 partidos, todos deben jugar 40 partidos. Ahí no deben haber ni tablas de posiciones, no debe haber nada, simplemente que jueguen, que se desarrollen en competencias, como te repito, escolares, federadas, municipales, etcétera. Luego, clave, de 12 a 15 años, esta formación técnica, esta formación fundamental de que un chico sepa controlar un balón, sepa pasar un balón, sepa jugar incluso en cualquier posición de la cancha, para que luego entre 15 y 19 años, que es lo que va a pasar ahora con muchos de estos chicos, tú ya les empieces a dar un desarrollo atlético, un desarrollo físico, un desarrollo nutricional, pero antes tú les tienes que haber enseñado a jugar fútbol, ¿verdad? Oscar, un saludo muy afectuoso, por supuesto. Oscar Salgado es muy modesto, ha mencionado una sola persona que le ha reconocido a nivel internacional y yo sé, me consta, que Oscar ha recibido numerosos reconocimientos en estos últimos días de periodistas y de instituciones internacionales. Acá, como que el éxito o el reconocimiento es muy efímero. Reconocimos al Olimpia, vinieron los hipotes y ya está, ya nos olvidamos. Pero Salgado sigue recibiendo reconocimientos internacionales. Esto lo digo yo, no lo dice él. Quiero hacerle una pregunta, porque en el comienzo de la exposición habló de expertos que precisamente desarrollan este trabajo desde los 12 a los 15 años. En nuestro fútbol, Oscar, hay un parteaguas entre ese aprendizaje hasta los 15 años y el siguiente aprendizaje que asimilan los muchachos ya con un fútbol más competitivo en una sub-17, en un sub-20, llegando a un equipo de Liga Nacional. ¿Se corta esa metodología, por llamarlo de una forma un poco más científica? Sí, excelente pregunta, don Julio. El problema real es que no hay ese aprendizaje. O sea, entre los 12 y 15 años, nosotros tenemos miles y miles de equipos en el país, pero las personas especialistas no están a cargo de esos equipos, ¿verdad? O sea, hay gente que, esos famosos Quijotes del fútbol existe, esa gente que tiene buenas intenciones, esa gente que le gusta jugar a ser entrenador, pero con eso no vamos a desarrollar el fútbol. Islandia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, estoy hablando de países emergentes. Lo que desarrollaron fueron programas para desarrollo de especialistas, de técnicos en la materia, para luego desarrollar a los futbolistas, ¿verdad? Entonces, no es que se corte, el problema es que no existe ese aprendizaje previo. Entonces, cuando ese chico llega de 16 a 19 años, ya llega con todo un desfase. Entonces, el técnico de sub-17, el técnico de sub-20, el técnico de reservas, tiene que apurar a esos jugadores, pero ya hay etapas rezagadas. Ya yo quiero comparar esto como que usted no pasó la escuela primaria y le digan, mira, en un año vas a hacer los 6 años. Exacto. Digo que difícilmente va a tener el aprendizaje si lo hubiera hecho en los 6 años. Exacto. De la educación básica. El Ese tema es el tema de nuestro fútbol. Sí, Salgado, la estructura de la FENAFUT, usted hablaba hace poco, usted subió, fue a primera y volvió a fuerzas básicas. O sea, usted ya vivió esa experiencia, lo recordamos que incluso estuvo con Bora Milutinovic en un proceso de selección para el Mundial de 2006
estuvo con el Olimpia, con primera división, llegando a últimas instancias. O sea que usted aprendió esa lección para que los técnicos que están en fuerzas básicas, que se preparen, se queden trabajando ahí y no dirijan ni en segunda ni en primera división. Sí, yo cuando llego a Olimpia y estoy trabajando con el equipo de primera, con Toselo, luego con el profesor Vargas, me doy cuenta que el Olimpia no tiene una verdadera organización en reservas, una verdadera organización en el fútbol base, y que mi participación en el club era más necesaria en esa área. Y es así como en ese momento hablamos con don Rafael, con Elic Viera, con Osman, y tomamos la decisión de empezarle a dar toda una reestructuración a este trabajo de fuerzas básicas. Hemos ido avanzando de a poco, no es fácil. Ahorita, por ejemplo, ya dentro de poco, ya gracias a Dios, nuestras fuerzas básicas van a poder ir a entrenar a la sede del club en la cancha que fue hecha para fuerzas básicas, porque es un problema grande que no tengas una cancha para entrenar. Entonces, en general, yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que aprovechar más a cada especialista en su área, ¿verdad? O sea, el que es especialista en fútbol femenino, dejémoslo en fútbol femenino. Y así, ¿verdad? Cada quien siendo más aprovechado en su especialidad. Este es un tema que debe ser también asimilado por los clubes, porque generalmente los clubes apelan mucho al voluntariado de algunos amigos, colaboradores, y bueno, le van ordenando a los niños, los van dirigiendo, y esa es la carencia de fundamentos que al final el niño no tiene, porque el técnico o el que los organiza en la cancha no tiene las condiciones necesarias. Pero está ahí por una cuestión económica, porque al club no le sale nada, porque es un voluntario. Es un voluntario que incluso hasta debe poner de su bolsillo para que los niños vayan a entrenar y a jugar. Y estamos en ese círculo vicioso en el que las economías de los clubes, a veces muy deterioradas, impiden que el directivo mire más allá del árbol y no pueda mirar el bosque, que es la cantidad enorme de patrimonio que está desperdiciando por no darle a ese futuro patrimonio la docencia necesaria para que el patrimonio se haga realidad. ¿Quién tiene que tomar la decisión en el caso del fútbol? Porque hoy estamos hablando del problema del fútbol porque Coclea es un experto en fútbol, sí, pero existen 42 disciplinas deportivas, claro, obviamente unas más importantes que otras. Hoy conocimos el flag football, que yo no sabía que existía y que no es de las 42. Entonces, cada deporte precisa este mismo trabajo. Entonces, en el caso del fútbol, que es el que más apasiona a la mayoría, ¿quién tiene que tomar la decisión de que estos técnicos como tú, como David Turcios, como Luis Alvarado, que acaba de tener un gran éxito con la selección sub-20, se dediquen a la formación y que formen a otros técnicos para poder expandir la instrucción a nivel nacional? ¿Quién tiene que tomar esta decisión y con qué billete? Pues la federación. O sea, si a la federación, cuando tú oyes los famosos programas Gol, de que Forward, la federación da precisamente ese dinero para los programas de desarrollo. O sea, la federación tranquilamente puede decir, contratamos 6, 8 entrenadores para que desarrollen a otros 20, 30 entrenadores en el país. Cada entrenador de estos va a tener un grupo élite en Sabá, en Trujillo, en Olanchito, en Tela, etcétera. Y así tú tienes 2.500 jugadores, por decir un número, trabajando pero con verdaderos especialistas. Entonces tú, cuando ese jugador te llega a una sub-17, a una sub-20, realmente el entrenador no se va a estar, perdonando la expresión, quebrando la cabeza porque aquel chico no sabe hacer un control orientado, porque no sabe hacer un perfil, porque no puede jugar un espacio reducido, etcétera, etcétera. El jugador ya vendría con todo un fundamento. Ya lo que tienes que tú es organizarlo en una cancha, bajo un sistema de juego, bajo una estructura, pero ya el entrenador ya tiene encarrilado a ese chico. Y nosotros, desgraciadamente, seguimos con el fútbol al cachimbazo. Última pausa comercial, regresamos con Coclea Salgado y con nuestros compañeros.
final quisiera que me interpretara Cocley Salgado estas palabras de Jorge Valdano, otro científico, pensador del fútbol, director técnico, exjugador. Dice, ¿y el fútbol de la calle? ¿Y el fútbol de las academias? Y afirma, comillas, elegimos a los jugadores grandes antes que a los que tienen talento, porque ganar vale más que formar. O sea, el billete mata galán. Cocley, ¿qué quiere decir eso? Sí, primero una disculpa porque se fue la luz y tuve que conectarme ahorita del Se fue la teléfono. luz, no le creo. No, esa zona yo la conozco bien. ¿Dónde vive Hoy tuvimos 2 cortes muy breves en la mañana. Entre las 6 y las 8 de la mañana hubo 2 cortes y los aparatos electrodomésticos como que tratan de autoprotegerse, pero si no es por nosotros que los desconectamos se pueden quemar. Llamado a los amigos de la ENE ahí. Ok. Sí. ¿Qué dice Valdano? Eso que dice Valdano, por eso se los quise enviar, porque definitivamente tenemos que entender que en países como el nuestro, el inventario más preciado que tenemos es precisamente ese fútbol de la calle. Nosotros no podemos perder ese fútbol que se juega en Lima, ese fútbol que se juega en los campos bananeros, en el Bajo Aguán, pero hay un momento que tiene que ser intervenido por la mano de ese especialista, ¿verdad? Siempre vamos a redundar en lo mismo. Entonces, nosotros promover todo ese fútbol de la calle, de los barrios, hasta los 12 años. Y luego, pues, eso, la intervención del especialista. El problema es que lo que dice Valdano de las academias es que está bien que tú vayas a una academia, pero como dicen los grandes entrenadores, la realidad del fútbol no es que es un cono que te vas a llevar, sino que te vas a llevar un rival de carne y hueso, ¿verdad? Y a veces las academias, pues, tienen esa desconceptualización un poco del juego, ¿verdad? Importa más el billete. Sí, y se hace mucha referencia en el plano físico. Sí. Es decir, que de pronto un cipotillo que no vale nada desde el punto de vista físico, Como Messi. muy diminuto, Como Messi. es descartable, porque hay otro más robusto, tal vez mejor alimentado, y entonces a nivel de academia se supera el talento que la calle puede dar. Ok. La última cosa, pero hay una academia del Real Madrid en San Pedro Sula. ¿Tiene canchas, entrenadores? Sí, lo que pasa es que esos conceptos son eminentemente sociales, ¿verdad? Esas son fundaciones que lo que buscan promover es la parte académica, que claro, tiene que estar presente, pero no es directamente ligado a que tú quieras ahí formar un jugador para el alto nivel, ¿verdad? O sea, estos son más que todo programas de desarrollo social que lanzan las fundaciones de estos clubes. Que necesitan tener una cancha y preparadores. Totalmente. En Guatemala, Juventus tiene 5 estadios de Italia. Juventus de Italia en Guatemala tiene 5 lugares. ¿Sabías de eso? Sí, sí. Tiene academias, igual que el Betis, entiendo que Sevilla. Salvador. En El Salvador, los equipos españoles, alemanes le están apostando. Se nos acabó el a esto. tiempo, pero me quedo satisfecho porque yo creo que la Una gente que explicación miró la muy mesa, clara. Si la tomaron en cuenta, si Sí. la escucharon en FENAFUT, si la escucharon los equipos de la primera división, Es esto que ha fundamental. dicho Oscar Salgado es clave, fundamental. Sí, porque este es el país donde hay más talento en CONCACAF, pero el más desorganizado, el que cuenta con menos gente que entienda del tema. Gracias, Cocley. Nuestro respeto Gracias. siempre. Y me despido diciéndote lo que me decían a mí los entrenadores de los diferentes equipos de España. ¿Qué hacen tus chicos para jugar tan bien individualmente? Me decían. O sea, porque se dan cuenta del talento que hay acá. Perfecto. Muchas gracias. Y Se lo despedimos la mesa comentaban redonda. expertos Y que españoles. además, Honduras tiene ese privilegio del mestizaje. Ese mestizaje entre los afro-hondureños y los amerindios, Sí. eso no lo tiene cualquier país. Y ahora que están llegando africanos, haitianos, Claro. los invito a que disfruten de X0 da dinero. Ponce, si quiere mañana ganar, listo. Sí, necesito ganar. Sí, hombre, la situación está jodida y se va a poner peor. Así que participen a partir de No, las creo, 8:30 Salvatore, en el Facebook tienen que de venir buenos X0 tiempos. da dinero. Mañana van a Miren conocer por el club más importante de Honduras. Pendientes de los programas. Sí. No solo los que ganaron, toda la población hondureña pendiente del club de deportes más grande de Honduras en los programas de Televicentro. Disfruten a continuación de X0.